Hola, ¿qué tal chicos? Espero se encuentren súper bien, espero se encuentren bien su familia, sus amigos, espero se encuentren súper bien. Bueno, mi nombre es Carla Borja, soy estudiante de la carrera de Radiología e Imagenología de la Universidad Central. El día de hoy yo les voy a dar una explicación sobre el manual de ortografía que personalmente me ha ayudado demasiado a mí y espero también les pueda ayudar a ustedes. Voy a tratar de ser lo más rápida, lo más precisa, lo más resumida posible, ¿no es cierto? Voy a darles un ejemplo de cada regla para que ustedes me puedan entender mucho mejor. Y después de esto, chicos, entonces empezamos. Listo, chicos, vamos a empezar por la primera letra, que es la B. Entonces, la primera regla que nos dice es que se escribe B, por ejemplo, embrionario. Terminaciones en pasado, va y vamos y va. Ejemplos, medicaban. Prefijos de enví y envis, por ejemplo, bisturí. Prefijos de envío, sub y biblio, bioseguridad. Después de las sílabas ta y tur, por ejemplo, tableta. Después de las sílabas Q, por ejemplo, cúbito. Verbos terminados de envir y embuir, por ejemplo, distribuir. Después de las sílabas ra, ri, ro y ru, ribosoma. Después de las sílabas sa, so y su, sobrepeso. Antes de las consonantes R, S, L y T, por ejemplo, obstetra. Y terminaciones en bilidad, por ejemplo, irritabilidad. Uso de la V. Después de las sílabas sal, salvación. Comienzos de en eva, eve, ieve y evi, como evitar. Palabras terminadas en ivo, como positivo. Palabras terminadas en sivo, como decisivo. Después de M, convalecer. Después de la letra D, advertencia. Terminaciones en ava, agrava. Después de las sílabas di, divergencia. Después de las sílabas na, navícula. Después de pro, pre y pri, provocar. Después de las sílabas ya, yo y yu, llevaba. Palabras terminadas en servar, como preservar. La letra, que es la C, se convierte en sonido de K cuando va delante de A, O y U. Por ejemplo, cutícula. Palabras terminadas en ciencia, cente y siente, paciente. Todos los verbos terminados en si, cibir, sender y ceder, circulación. Palabras terminadas en cial, craniofacial. Palabras terminadas en Asia y en asio, farmacia. Palabras terminadas en sion y al derivarlos dan terminaciones en dar y tor, medicación y medicador. Palabras terminadas en zetas y pluralizadas terminadas en C, procesos. Palabras terminadas en icia y en icie, calvicie. Comienzos en ser y en ser, circuncisión. Palabras terminadas en ansia, en encia y abundancia. Verbos terminados en ser, nacer. Palabras terminadas en cimiento, crecimiento. Y llevan C antes de C las palabras terminadas en sar, por ejemplo, analizar y analicé. Chicos, vamos a seguir con la siguiente letra, que es la letra S. Entonces empezamos. Palabras terminadas en oso y en como dañoso. Palabras terminadas en sivo, compulsivo. Las formas C que se unen a los verbos al final de la palabra. Atormentarse. Terminaciones en esca y en esto, parentesco. Terminaciones en gio, al derivarlos dan palabras terminadas en so, sor y sorio, sible, profesión, profesor. Palabras terminadas en ensa y enso, propenso. Palabras terminadas en ísima y en ísimo, medicadísimo. Terminaciones en isco y en isca, meñisco. Palabras terminadas en cis, dosis. Terminaciones en isma y en ismo, aneurismo. Terminaciones de los gentilicios ense, forense. Palabras terminadas en esta y en esta, desinfesto. Uso de la Z, chicos, entonces.
Terminaciones en ansa, enseñanza. Terminaciones en suelo y en suela, orzuelo. Palabras terminadas en is, bisectriz. Terminaciones en asgo, hallazgo. Palabras terminadas en son, corazón. Los adjetivos y sustantivos terminados en as, en os y en us, acidez. Terminaciones en iso, bellizo. Terminaciones de apellidos as, es, os y us, Hernández. Terminaciones de en es y en es, acidez. Palabras terminadas en jero y en jero, agujero. Verbos terminados en gear, gargajear. Palabras que comienzan con aje, ajeno. Palabras terminadas en eje y en ajo, coraje. Palabras terminadas en jería, consejería. Comienzos en eje, ejercicio. Verbos personalizados en los núcleos que entran los sonidos G y J, y en el original no hay ni G ni J. Entonces, introduje, introducir. Voces como K, jo, ju, ju, jarabe. Seguimos con la siguiente letra, que es la G. Entonces, palabras que con G sonoro delante de E y U, parecidos de U, donde la última no se pronuncia, por ejemplo, dengue. Palabras terminadas en igésimo y en gesimal, novegésimo. Verbos terminados en gerar, en cogerar. Comienzos con gene, gena y geno, genes. Verbos terminados en ger y en gir, escoger. Verbos terminados en giar, contagiar. Sonidos ges, gestacional. Prefijos ge o legi, legítimo. Palabras que contengan gionario, gional, gioso, gia y gión, contagioso. Palabras que contengan ígena y ígeno, oxígeno. EL. Entonces, palabras que proceden de términos CL, FL y PL. Clamaré, llamar. Verbos terminados en ella, hillar y huyar y huir, arrodillar. Después de fa, fo, fu, fallecer. Palabras terminadas en illa y en illa, jeringuilla. Y terminaciones en ave y en eve, bella. Todos ahora empezamos con las palabras homófonas. Nos dicen que las palabras homófonas se escriben parecidas, pero se pronuncian igual, debido a que en algunos casos en la lengua castellana el hablante en América tiene diferentes significados. Entonces, la B y la V, hablamos de la letra J y la G. Entonces, siguientes letras, chicos, las letras C, la S y la Z. Consejo, ejemplo, consejo con C que va a ser una corporación municipal. Consejo comienza, en cambio es una opinión, entonces vamos con la letra Z. Vos. Con letra S, que va a ser un pronombre. Y vos con Z, que va a ser... Siguiente letra, chicos, la letra Doble L. Entonces, ejemplo va a ser gallo. Y callo. Entonces gallo va a ser piel endurecida y con doble L, entonces gallo. Y con doble L, entonces gallo. Es una guitarra. Chicos, vamos con la siguiente tema, diríamos, ¿no es cierto? Vamos con el siguiente tema, que son las mayúsculas. Entonces, en la primera regla nos dice que la palabra de un título largo, de un libro, película, pieza teatral, cuando el título es corto, se escribe todo en mayúsculas, ¿listo? Entonces, la siguiente nos dice que nombres que indican jerarquía, si no están nombrando de su cargo. Podemos decir el presidente del hospital de oncología, ¿no es cierto? Todo eso, los primeros va con mayúscula. En la palabra que va después de un punto y aparte, o de un punto seguido, también va a ir, ¿listo? En nombres propios de países, de ciudades, que cuando el artículo forma parte propio, va todo con mayúsculas, ¿listo? Va mayúsculas también en acontecimientos históricos importantes y diferentes. Día Internacional de la Salud, por ejemplo, ¿no es cierto? En las formas de tratamiento de respeto, entonces si decimos el doctor, magíster, señor, todo eso va con mayúsculas, ¿listo? En la que va después de signos de interrogación o después de signos de exclamación, entonces auxilio, la señora está herida. Al principio las dos van a tener mayúsculas.
Las abreviaturas van en mayúsculas cuando tienen letras de -4, ¿listo? Entonces VIH va todo con mayúsculas. En nombres de instituciones o comerciales, todo eso, ¿no es cierto? Podemos decir el municipio de salud pública, ¿no es cierto? Chicos, seguimos con el siguiente tema, que es los signos de puntuación. El punto va a haber punto y aparte y punto seguido, ¿no es cierto? La unión de dos párrafos sería punto seguido y la separación de dos párrafos sería dos párrafos, ¿no es cierto? Aparte. La coma une, ¿no es cierto? El queso, coma, el pan. Oraciones condicionales encabezadas por la conjunción sí. Si consumes alcohol, coma, te enfermas. Se usa después de elementos de enlaces. Entonces, Carla luchó mucho, coma. Sin embargo, coma, no sacó 10 en el examen. Separa elementos explicativos, por ejemplo, el viejo luchador, coma, el presidente de Ecuador, ¿no es cierto? Se usa para separar cláusulas de gerundio y de participio. Entonces, recuperó la vida, coma, alejándose de él. Señala la terminación del sujeto, de sujetos muy extensos. Entonces, el luchador, el valiente, coma, Eloy Alfaro, ¿no es cierto? Una oraciones breves, por ejemplo, todo era felicidad, coma, a pesar de que la situación estaba bien crítica. Cuando el sujeto aparece al último, decimos, entonces, sin nada de nervios, coma, Carlos se dirigió a casa. Reemplaza un verbo que se ha suprimido, entonces. Ella hablaba de la vida cuando él se encargó de hablar de la muerte. Antes de conjunciones cortas, entonces, él se graduó de médico, coma, pero aún no ejerce. Listo, vamos a la siguiente. Punto y coma. Punto y coma expresan continuidad de sentido. Entonces, la papa, el choclo, punto y coma son alimentos, ¿no es cierto? Siguientes. Se escriben para separar dos o más oraciones que llevan internamente comas. Entonces, nos dice que para tomar un turno en el hospital es coma, esperé en la fila, punto y coma, segundo, y ahí vamos a completar. Entonces, se escriben antes de los conectivos, ¿no es cierto? El agua es el compuesto más importante de los seres vivos, ¿no es cierto? Punto y coma. Sin embargo, vamos con la siguiente, sería puntos suspensivos, ¿no es cierto? Se colocan al final de oraciones incompletas. Entonces decimos que la receta tiene sal, tiene huevos, harina, punto, 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 punto. ¿Listo? Nos indica la idea que se ha dejado incompleta o en suspenso. Entonces los líquidos como el plasma tienen el volumen definido, pero punto, punto, punto. Cuando se deja un refrán, una expresión a medias, más vale pájaro manos, punto, 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 ¿no es cierto? Vamos con la siguiente, que es las comillas. Las comillas encierran términos que indican ironía. El presidente que actuó con democracia, entre comillas, ¿no es cierto? Listo. Vamos la siguiente regla, que se utiliza para encerrar apodos o sobrenombres. Por ejemplo, el mijín, la negra, eso va a ir entre comillas. Encierra citas textuales, entonces ponemos Juan León Mera y lo que él dijo, ¿no es cierto? En palabras de origen extranjero, ¿no es cierto? Los niños del Eugenio Espejo hicieron un show, ¿no es cierto? Listo, chicos, vamos a seguir con el siguiente tema, que son los 2 puntos. Entonces, 2 puntos va antes de toda enumeración. Entonces, la receta es 2 puntos, lo que es, ¿no es cierto? Después del saludo de saludos cortos, entonces, el distinguido profesor, 2 puntos, le escribo tal, listo. Siguiente, después de las expresiones anunciadas, nos dice que las proteínas son inosolubles en el agua, 2 puntos. ¿Listo?
Ok, entonces las enzimas están sujetas a vivir con sus controles. 2 puntos, listo. Antes de las citas textuales, bueno, vivir, Roger dijo, y lo que dijo, ¿no es cierto? Vamos con los paréntesis. Los paréntesis nos dice que cierran frases o palabras aclaratorias. Entonces, el azufre, el potasio, el agua, todo eso son elementos, ¿no es cierto? Listo. Para contener las declaraciones correspondientes y abreviaturas, sílabas y acrónimos, ¿no es cierto? La OEPS y lo que significa, ¿no es cierto? Lo que es Organización Panamericana de la Salud. Para encerrar datos bibliográficos, puede ser más vale pájaro en mano que cientos volando, ¿no es cierto? Ponemos entre paréntesis lo que dijo el autor. Signos de admiración. Se preguntan, se ponen en preguntas directas, ¿no es cierto? Entonces, y también preguntas para hacer reflexionar, todo eso, ¿no es cierto? Entonces vamos con la siguiente, que son los signos de exclamación. Destacan diferentes estados de ánimos, puede ser tristeza, desánimo, felicidad, admiración, deseo, todo eso. Auxilio, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, si una frase es exclamativa o interrogativa, se escriben signos de admiración y de interrogación al final, ¿no es cierto? La siguiente es la diéresis. En una poesía, cuando por razones métricas se disuelve un diptongo y se alarga la sílaba, podemos decir, oh, cuán suave resonó en mi oído el bullicio del mundo, ¿no es cierto? La siguiente sería la raya. Se utiliza en reemplazo de paréntesis, ¿no es cierto? Entonces, el tejido óseo en la raya, formación de tejido óseo. También une diálogos. Entonces, le interesaba estudiar, raya, una ciencia perfecta, ¿no es cierto? Chicos, seguimos con la acentuación. Ahora vamos a hablar de las palabras agudas. Nos dice que se tildan en la última sílaba, ¿no es cierto? O también en terminaciones de N y S, podemos decir corazón, ¿no es cierto? Palabras graves, en cambio, en la penúltima sílaba, entonces, y que sean diferentes en terminaciones de N y S, entonces podemos decir femur, ¿no es cierto? Palabras esdrújulas que se tildan en la antepenúltima sílaba, entonces podemos decir esdrújula mismo, es un ejemplo porque es esdrújula, ¿no es cierto? Vamos con los diáticos. Hablamos de una palabra, podría ser radiología. Nos damos cuenta que en la última en guía hay 2 vocales, una abierta y una cerrada, y la cerrada va a abrir con la tilde, ¿no es cierto? Radiología. Detalles ortográficos, chicos. Entonces hablamos de la palabra allá, sin H y con doble L y con tilde en la A, que nos indica el lugar. Entonces, allá está el presidente, ¿no es cierto? Allá con H y con Y, que nos es auxilia un verbo. Entonces, espero que la operación haya salido exitosa. Haya con H y con doble L, que es una flexión del verbo hallar. Entonces, Teresa halla los auriculares, ¿no es cierto? ¿Por qué? Separado y con tilde en la E equivale a pregunta. Entonces, ¿por qué llegó tarde a la cita médica? ¿Por qué? Que va a ser unido y sin tilde, que nos dice que junta y se tilda justificada algo. Entonces, obtuvo su título porque estudió arduamente, ¿no es cierto? ¿Por qué separa? Unido y con tilde nos dice que junta y si tildada se utiliza como sustantivo. Entonces, no entiendo el por qué le tienes miedo a la sangre, ¿no es cierto? Vamos con la siguiente, que es ahí que va a expresar, es con H intermedia y con tilde en la I, expresa lugar. Entonces ahí está el doctor, ¿no es cierto? Vamos con I, con H y con Y, que es del verbo hacer, ¿no es cierto? Entonces, en la Facultad de Ciencias Médicas hay un ingeniero. Ay sin H y con Y es estado de ánimo. Por ejemplo, ay, me duele la barriga, el brazo, lo que sea. A ver,
expresa vista. Entonces voy a ver el estado de su bebé por medio de una ecografía. A ver, del verbo haber, debe haber hospitales llenos. De más, que expresa agregados con otros, ¿no es cierto? Yo empecé a estudiar mientras los demás ya habían acabado. De más, separado y con tilde en la A, nos dice que es demasía o algo de sobre. Entonces aprender otro idioma no está de más, ¿no es cierto? Sobre todo que es unido, que es prenda de vestir. Entonces en invierno me pongo sobre todo debajo del mandil. Sobre todo que va a ser separado y nos dice que equivale por encima de todo. Entonces excelentes calificaciones sobre todo en la materia de anatomía. También que va a ser unido y con tilde en la E, que equivale a igualmente. Entonces, y también que es separado y que vale muy bien, ¿no es cierto? El doctor Felipe trata muy bien a sus pacientes. Tampoco en cambio va a ser unido, que niega algo, ¿no es cierto? No le gusta la anatomía, tampoco la fisiología. Tampoco que va a ser separado, que indica cantidad. Es tampoco lo que tenemos, que no nos va a alcanzar. Sino que expresa una condición, que separados. Entonces, si no estuviera tan enfermo, yo te acompañaría. Sino que es unido, que es una contradicción. Entonces, el dentista, sino el dermatólogo, ¿no es cierto? Mismo, hablamos de separado y separado y tilde en la I en así. Entonces nos dice que equivale a igualmente. Raúl y María expusieron el trabajo, así mismo lo haré yo, ¿no es cierto? Así mismo que va a ser sin tilde y unido. Entonces se utiliza como elemento de enlace. Entonces tomó la temperatura, asimismo tomó las muestras de sangre. Asimismo que va a ser separado, así y tilde en la I, que es una expresión reflexiva. Se dijo a sí mismo que sería un gran médico. Hacer, que va a ser sin H y separado y con S, que expresa cualidad futura. Entonces vas a llegar a ser una gran licenciada en imagenología, ¿no es cierto? Hacer, el verbo hacer, ¿no es cierto? El médico encargado de hacer la receta va a hacer todo eso, ¿no es cierto? Y listo, chicos, hemos terminado por el día de hoy. Espero que les haya gustado y... Espero que haya solucionado alguna duda, ¿no es cierto? Entonces, muy amables, espero que hagan caso a todas las cosas que el Estado está disponiendo todo este momento, ¿no es cierto? Por la situación de la pandemia y todo eso, pero